Amados hermanos, muy buenos días a todos. Que la gracia del Señor sea en cada uno de ustedes. Esta mañana, hermanos, vamos a meditar la palabra de nuestro Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, de los versículos 1 al 20. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 20. No voy a darle lectura, amados hermanos, pero sí les pido que mantengan abiertas sus Biblias para que juntos meditemos la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hoy es el último día, es el último domingo que vamos a estar hablando acerca de la necesidad de reformar la iglesia de nuestras vidas. Como ustedes sabrán que estamos conmemorando los 503 años de la Reforma Protestante. Hermanos, como subtema se llama Despertando nuestro entendimiento. Texto bíblico, segunda de Pedro, capítulo 3, 1 al 20. Bien, amados hermanos, la teología reformada es antes que todo teocéntrica en lugar de antropocéntrica, es decir, Dios debe ser el centro de todo. Tiene a Dios en el centro y no al hombre. Ser reformado, hermanos, es dejar que Dios sea Dios. Ser reformado, hermanos, es darle a Dios el lugar y la gloria que le corresponden. La teología reformada, amados hermanos, toma muy en serio lo que es el pecado, porque toma a Dios muy en serio y porque toma a los seres humanos muy en serio. Por lo tanto, el pecado, hermanos, ofende a Dios y violenta a los seres humanos. Ambos hechos, hermanos, son asuntos graves. Son asuntos graves. Y en muchas ocasiones, hermanos, olvidamos la palabra de nuestro Dios. Se nos olvida. Y es por ello que cuando hablamos de reformar la iglesia, es que nosotros, como el pueblo de Dios, tenemos que acercarnos más al Señor. Dios, amados hermanos, tiene que ser el centro de nuestra vida cristiana. Hermanos, ser reformado es buscar glorificar y honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida y de la vida de la iglesia. Entonces, hermanos, en esta porción bíblica vamos a meditar la palabra de nuestro Dios, pero les invito a orar. Oremos. Amantísimo Señor, te damos gracias en esta mañana. Nos permites estar, Señor, en este lugar y juntamente con mis hermanos, Padre, estoy, Señor, aquí a través de este medio para compartir la palabra, Señor, la palabra tuya. Y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, a cada uno de mis hermanos que están viendo y escuchando, Señor, este sermón, esta palabra tuya. Rogamos que tu Espíritu Santo prepare nuestra mente, ilumine nuestro corazón y que juntos aprendamos tu verdad, Padre Celestial. Asimismo, Señor, te ruego que tú seas conmigo, Señor. Ayúdame a explicar, Señor, y compartir de tu bendita palabra. Háblanos, Señor, y sé en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer entonces la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 1: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación,
vuestro limpio entendimiento. Hermanos, el apóstol Pedro en su primera y segunda carta nos ayudan a entender la importancia de cultivar una mente sobria que se alimente de la palabra de Dios. En la última parte de la epístola de este autor, del apóstol Pedro, apela a sus lectores, es decir, a los cristianos, podremos decir de esa manera, a los lectores, para estimularles a pensar en profundidad de acuerdo a la palabra del Señor. Las realidades expuestas deben conducirlos a un entendimiento purificado y a una mente que tenga bien en cuenta las Escrituras. Hermanos, en esta carta, en estos versículos, el apóstol Pedro nos exhorta en primer lugar para que podamos, hermanos, reformar nuestra vida cristiana, para que podamos acercarnos más al Señor. En primer lugar, amados hermanos, debemos tener una memoria de la palabra de nuestro Dios. Primer punto, tengamos memoria de la palabra de Dios. Versículo 2, dice la palabra: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Primero, tengamos memoria de la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces, en muchas ocasiones, tenemos la tendencia de olvidar la verdad. Es decir, muchas veces tenemos la tendencia de olvidar la palabra de nuestro Dios. Por eso es que necesitamos recordar una y otra vez las Escrituras. Martín Lutero decía: la palabra de Dios no es tal porque la iglesia lo diga, más bien, puesto que la palabra de Dios pudo ser expresada, la iglesia llega a existir. La iglesia no hace la palabra, sino que la palabra la hace a ella. La palabra, amados hermanos, es la que nos exhorta cómo debemos vivir. La palabra de Dios es la que nos enseña cómo un cristiano tiene que vivir en santidad. Para una devoción pura, para una devoción verdadera, amados hermanos, no es necesario leer excelentes obras de grandes autores cristianos, sino solamente entender la regla básica de la palabra de Dios. Solamente entender la regla básica de la palabra del Señor. La Escritura, amados hermanos, contiene un gran número de exhortaciones. Amados hermanos, ¿y por qué? Preguntarán, ¿y por qué el hermano siempre nos está hablando acerca de la palabra de Dios? Hermanos, porque es la única manera en la que nosotros podemos crecer más en santidad. La reforma, hermanos, es un volver a Dios, es acercarnos más a Cristo, es acercarnos más a la palabra del Señor. No hay otra forma, amados hermanos, solamente la palabra del Señor. De hecho, uno de los 5 puntos de estos tiempos que estamos
estudiando acerca de la Reforma, dice sola Escritura. Solamente la palabra de Dios debe enseñarnos cómo tenemos que vivir nuestro caminar cristiano. Hermanos, como les decía, la Escritura contiene un gran número de exhortaciones. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Cuáles son? Éxodo capítulo 20, allí nos lo puede decir. Los 10 mandamientos, hermanos, son exhortaciones muy básicas. Son exhortaciones muy fáciles, claro. Es muy difícil vivirla, practicarla. Pero imagínense, hermanos, si nuestros hijos, si los jóvenes entendieran o memorizaran los 10 mandamientos. Estoy seguro de que nuestra vida o la vida de nuestros hijos, la vida de los jóvenes e incluso nosotros, sería diferente, amados hermanos. Sería muy diferente. Por ejemplo, los 10 mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Siguiente, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Siguiente, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vienen estos puntos principales. Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amados hermanos, la pregunta es, ¿necesitamos leer la palabra o no lo necesitamos? Hermanos, claro que sí, necesitamos la palabra de nuestro Dios. Necesitamos. Y es por ello, amados hermanos, que esta carta, el apóstol Pedro nos exhorta a que tenemos que despertar, es decir, debemos estar despiertos con exhortación, dice la palabra, vuestro limpio entendimiento. Nuestro limpio entendimiento. Nuestra mente solo es limpia o está limpia cuando se lee la palabra. Pero cuando no se lee la palabra de nuestro Dios, entonces, ¿cómo será limpio nuestro entendimiento? Entonces, hermanos, en primer lugar, dice la palabra de nuestro Dios, tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Hermanos, necesitamos acercarnos más a la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los mandamientos principales del Nuevo Testamento? Jesús dijo, ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente.
Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, trata a los demás como quieras que te traten. Trata a los demás como quieras que te traten. Jesús dijo, imita al buen samaritano. Jesús dijo, arrepiéntanse. Jesús dijo, crean el Evangelio. Otro mandamiento, esfuérzate por entrar a la puerta estrecha. Jesús también dijo, sean luz y sal de la tierra. Y podamos citar muchos mandamientos, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios dice, tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas. La Escritura, hermanos, tiene un método diferente, directo, sencillo y entendible. La palabra es la que transforma la vida. La palabra es la que abre, vivifica, transforma el duro corazón humano. La palabra de Dios, amados hermanos, la Escritura, ayudan a iluminar nuestra comprensión del propósito de Dios y guían nuestra acción en respuesta obediente al Señor. Hermanos, la palabra es la única regla en la cual nos enseña, nos muestra el camino verdadero. La palabra de Dios, amados hermanos, debe ser y es la regla de nuestra vida. Un sincero arrepentimiento de corazón no garantiza, hermanos, que no nos desviemos del camino recto. Es más, hermanos, muchas veces nos encontramos perplejos y desconcertados. Entonces, busquemos pues, amados hermanos, en la Escritura el principio fundamental para reformar nuestra vida. Busquemos entonces, hermanos, el principio fundamental para transformar, para cambiar nuestra vida. ¿Cuál es ese fundamento principal? La palabra de nuestro Dios. A veces, hermanos, no es tanto de estudiar. Claro, es importante y tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, pero a lo que voy, a veces, hermanos, no es necesario estudiar bastante. Basta, hermanos, leer los 10 mandamientos, leer los evangelios. Bueno, el evangelio, porque solamente hay un evangelio. Entonces, hermanos, la palabra de Dios debe ser la regla número 1 en tu vida. La palabra debe ser la regla número 1 en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de los jóvenes. Debemos entender, amados hermanos, que no debemos olvidar la palabra del Señor. La palabra dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Hermanos, es importante entonces y es necesario tener en cuenta los fundamentos bíblicos en nuestra vida espiritual. Amados hermanos, ¿y por qué es necesario tener en cuenta la palabra de Dios? ¿Y por qué es necesario conocer lo básico de la palabra de Dios? Hermanos, aquí mismo, en esta porción,
Nos dice en el versículo 8 y 9, es muy sencillo, porque pronto será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello que es necesario tener en cuenta la palabra de Dios en tu vida, en mi vida y en la vida de la iglesia. Dice la palabra de Dios, versículo 8 y 9, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, repito, ¿por qué es necesario tener en cuenta la palabra de Dios? Porque su venida está cerca. El apóstol Pedro, hermanos, habla en cuanto al regreso de Cristo en estos días finales. Dice el apóstol Pedro, vendrán burladores con sus burlas, como lo dice en el versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vendrán burladores. Y estos burladores, amados hermanos, cuestionan la promesa divina del Señor. Pero nosotros, como iglesia, como pueblo del Señor, creemos en la promesa del Señor de que un día regresará. Un día regresará. Mientras espera su regreso, Él usa el tiempo, amados hermanos, en primer lugar, para extender gracia a aquellos que aún no se han arrepentido. Porque el Señor dice en su palabra que es paciente para con nosotros. Y es paciente también para con ellos, los que aún no se han arrepentido. Aquí entra el siguiente punto. Solo Cristo puede salvarnos. Solamente Cristo. La voluntad del Señor, amados hermanos, la voluntad del Señor es que nadie perezca, sino que todos cambien de actitud, es decir, que procedan al arrepentimiento. Que procedamos al arrepentimiento, confesando nuestros pecados, porque el Señor viene pronto. Amados hermanos, esta misma idea que Dios quiere la salvación de todo ser humano. Dios quiere la salvación, a que vengamos al arrepentimiento. Hermanos, el tiempo del Señor opera esperando el arrepentimiento de los hombres. Solo Cristo puede hacerlo. Entonces, es necesario, hermanos, presentar el Evangelio. Es necesario de que yo te diga, la palabra de Dios lo dice, de que somos pecadores, necesitamos de Cristo. Usted eres un pecador, debes arrepentirte de tus pecados, creer en Él, en Jesús, y así tendrás salvación, tendrás vida eterna. El Señor pronto regresará. Pronto regresará. Es por ello, hermanos, amigo y hermano, debes proceder al arrepentimiento.
Solo Cristo puede hacerlo, solo Cristo puede salvarte. Es necesario creer en Él para el perdón de pecados. Hermanos, habrá vergüenza y desnudez para los que ignoran a Cristo. Habrá túnicas blancas, es decir, habrá salvación para quienes se rindieron o se rinden ante el Hijo de Dios, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Para los que somos de Cristo, hermanos, esta enseñanza, hermanos, en estos versículos, capítulo 3, en los versículos 8 y 9, donde hablan acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dos cosas que nos enseñan. En primer lugar, ya les mencioné, aún los que no se han arrepentido, es momento de confesar el pecado delante del Señor y que procedamos al arrepentimiento. Y en segundo lugar, hermanos, para los que somos de Cristo, hemos de vivir con sabiduría, con diligencia, ¿sí? Trabajar con diligencia y despojarnos de afanes innecesarios, anhelando la herencia eterna, es decir, buscando más la santidad de nuestro Dios, invertir nuestros días, nuestros tiempos, pensando en la eternidad, mientras Dios pueda ser hallado. Esa es la segunda parte, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios en estos versículos 8 y 9. Para los que somos de Cristo, debemos anhelar y trabajar con diligencia. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hermanos, debemos encomendar a Él nuestra vida cristiana. Debemos encomendar a Él nuestro caminar cristiano, porque somos el pueblo del Señor y por lo tanto debemos trabajar, procurar, dice la palabra de Dios, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Hermanos, es importante entonces tener en mente, tener en nuestro corazón la palabra de nuestro Dios. ¿Y por qué debemos tenerlo en cuenta, en la mente o en nuestro corazón? Porque su venida está cerca. No sabemos para cuándo, nadie sabe, dice la palabra de Dios. Es importante, hermanos, vivir, procurar con diligencia a que el Señor nos encuentre sin mancha e irreprensible. Entonces, hermanos, es importante estos dos puntos. Ahora, ¿cómo podemos llevarla en práctica estos dos puntos? ¿Cómo podemos vivirla? Quiero compartirles lo que dice la palabra de Dios en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra:
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña en este versículo 4 condiciones para reformar nuestra vida espiritual. 4 condiciones para que podamos poner en práctica lo que acabamos de mencionar. En primer lugar, hermanos, dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo. En primer lugar, debemos humillarnos delante de Dios. Es necesario, hermanos, que nos humillemos delante de Dios. Comencemos, hermanos, ese proceso confesando a Dios que nos hemos apartado de Él. Hemos olvidado su palabra. Entonces, humillémonos delante de nuestro Dios. Debemos, amados hermanos, entender que Dios llama a su pueblo para doblegarse delante de Él en completa y total reverencia y sumisión al Señor. Hermanos, si creemos que Dios es el autor de la reforma y deseamos un cambio en la vida de la iglesia, entonces necesitamos humillarnos delante de Él, como también el profeta Jeremías lo dice en el capítulo 29, de los versículos 10 al 14. Entonces, en primer lugar, para que haya un cambio, una reforma en nuestra vida, o para que podamos aplicar la palabra de Dios, debemos humillarnos delante de Él. En segundo lugar, hermanos, debemos seguir orando. En segundo lugar, debemos orar. Dice la palabra, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. La primera es humillarnos delante del Señor. El segundo es orar. La práctica de la oración, amados hermanos, es uno de los más extraordinarios e importantes medios de la gracia que podemos disponer para buscar al Señor, estar en comunión con nuestro Dios. Debemos orar, hermanos, para que Dios nos conceda un corazón sumiso a Él, una conciencia de pecado y un ferviente deseo espiritual. 2 cosas. Debemos orar para que Dios nos conceda más amor por su palabra, y en segundo lugar, debemos orar, hermanos, para que tengamos una conciencia de pecado. Entonces, debemos tener un ferviente deseo espiritual, porque estamos luchando cada día, cada momento estamos luchando, y muchas veces caemos y pecamos con nuestro Dios, y es por ello que debemos tener una oración de confesión de pecado, un deseo ferviente, deseo espiritual. Debemos orar, hermanos, debemos orar entonces para que nuestra vida haya un profundo deseo por la palabra de nuestro Dios y conocerlo mejor por medio de ella. En tercer lugar, hermanos, dice la palabra
y buscar en mi rostro. Y buscar en mi rostro. En tercer lugar, buscar a Dios. Buscar a Dios. El término buscar, hermanos, traduce el deseo de tener intimidad con Dios. Revela el deseo de estar en la presencia del Señor. Debemos también, hermanos, entender por la expresión buscar a Dios que la gran meta es Dios mismo, que la gran meta tiene que ser Dios mismo, como lo expresa el salmista en su capítulo 69, Salmo 69, versículo 32, dice: buscad a Dios y vivirá nuestro corazón. Buscad a Dios y vivirá nuestro corazón. Entonces llevamos 3 puntos. Primero, si se humillare mi pueblo, humillarnos del Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Segundo, orar. Y luego dice, y buscaren mi rostro. En tercer lugar, debemos seguir buscando a nuestro Dios. Sigue diciendo, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuarto lugar, debemos abandonar los malos caminos. Debemos abandonar los malos caminos. La cuarta y última condición, hermanos, para la reforma es una decisión firme. ¿Cuál es esa decisión firme? De abandonar los malos caminos. De abandonar todo pecado. El punto aquí, hermanos, es que para tener una vida reformada o para tener un reavivamiento es necesario abandonar prácticas pecaminosas. Entonces es preciso un arrepentimiento genuino y dar dar la espalda al pecado, es decir, dejarlo atrás y todo aquello que desagrada al Señor. Entonces, hermanos, es importante que para tener un cambio en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en santidad, debemos abandonar los malos caminos. Tenemos que dejar todo aquello que pretende estorbarnos en nuestro caminar cristiano. Hermanos, en último lugar, ya para terminar, que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Dios. Que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 18. Ahora sí, volvamos a la carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, que sea lo que sea que hagamos en la vida, Dios nos lo ha asignado para que glorifiquemos su nombre. Por eso, hermanos, al principio les decía que la teología reformada es teocéntrica, debe ser teocéntrica, es decir, debe ser Dios glorificado en medio de su pueblo, en medio de nuestra vida. Cada talento con el que el ser humano nace y es capaz de desarrollar es un don del Creador. Recordemos que nosotros como pueblo del Señor, Dios mismo nos ha dado un don para servirle a Él, para glorificarlo a Él. Entonces, hermanos, y su objetivo expreso
es ser usado para dar gloria a su nombre y para que a través de la multiforme gracia del Señor refleje la creatividad infinita de nuestro Dios. Hermanos, Dios anhela ver que su pueblo, que su iglesia, que su pueblo es transformado viniendo a una nueva vida, renovando sus fuerzas y levantándose de su pecado. Hay necesidad, amados hermanos, de renovación, es decir, de transformación. Entonces, es preciso que el Señor traiga nueva vida a su pueblo. Hemos olvidado, hermanos, la palabra del Señor. Nos hemos alejado. Entonces, hermanos, debemos entender que todo lo que hagamos sea para glorificar a nuestro Dios. Hermanos, hagamos un esfuerzo entonces para seguir adelante. Hagamos un esfuerzo para no olvidar la palabra del Señor. Hagamos un esfuerzo, hermanos, para que nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese, nos halle o que nos encuentre teniendo una vida en santidad, sin mancha. Amados hermanos, cuando la iglesia de hoy decida hacer la obra de Dios a la manera de Dios, podrá contar con el poder de Dios. Entonces, y solo entonces, podremos ver ocurrir grandes cosas nuevamente. Solamente, hermanos, cuando la iglesia decida hacer la obra de Dios a la manera de nuestro Dios. Hermanos, volvamos a recordar entonces las verdades del antiguo sendero. Con este voy a terminar, hermanos. Recuerden que solamente hay una salvación solamente en Cristo. Una salvación solamente en Cristo. En segundo lugar, y por fe solamente. Sola fe. En tercer lugar, solo por la gracia de Dios, por gracia solamente. Cuarto lugar, amparada solamente por la Escritura. En quinto lugar, para la gloria de Dios solamente. Amados hermanos, por eso el apóstol Pedro termina diciendo: antes bien, creced en la gracia y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo.